Continuando con nuestra secuencia de videos que trata sobre un método alternativo para el análisis en pequeña señal de amplificadores MOSFETs. Con una pequeña introducción entonces, en los videos anteriores se mostró cómo hallar parámetros tales como la ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida de los siguientes amplificadores de una etapa. Por ejemplo, este tipo de circuitos configura como un surtidor común. En los videos anteriores muestro cómo es que ustedes llegan a esa afirmación. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. Asimismo se mostró cómo hallar dichos parámetros de ganancia, resistencia de entrada, resistencia de salida de los amplificadores tipo puerta común. Lo mismo para los amplificadores tipo drenador común. Asimismo, el método usado para hallar la ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida se basaba en lo siguiente, ¿no? Se usaba las relaciones de ganancia de tensión adecuadas según el tipo de amplificador. Es decir, una vez que nosotros identificábamos qué tipo de amplificador es, sea surtidor común, puerta común o drenador común, cada una de estas configuraciones tiene una relación pertinente de ganancia de tensión, y eso lo aplicábamos, ¿no?, según el amplificador que habíamos identificado, que estamos analizando. Asimismo, también se observaba de forma adecuada las impedancias desde y hacia el terminal analizado. Por ejemplo, cuando analizábamos una impedancia viendo desde la puerta hacia el emisor o desde el emisor hacia la puerta, ¿no? Bien. Lo aprendido también se aplicó en análisis de amplificadores de varias etapas con MOSFETs. Aquí les muestro algunos ejemplos. Aquí ustedes pueden apreciar un surtidor común o con un drenador común. Asimismo, aquí ustedes ven un surtidor común con un puerta común, que también se le conoce como amplificador cascode, y también un amplificador drenador común con un amplificador puerta común. Entonces, las relaciones de ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida halladas para los amplificadores, ¿no?, siempre estarán en función de los parámetros en pequeña señal, ¿no? Y a su vez los parámetros en pequeña señal están en función del análisis en DC. Por ejemplo, este GM que he colocado aquí, que es la transconductancia, es para un transistor NMOS. Si fuese para un PMOS, aquí sería K sub P y acá sería B source gate menos el valor absoluto del voltaje umbral. Y la resistencia RS, que es la inversa de la transconductancia. Con esto, en el video anterior de esta secuencia vimos lo siguiente: un método alternativo para el análisis del amplificador surtidor común, ¿no?, que a partir del modelo básico en pequeña señal del MOSFET, ¿no?, este es el modelo básico en pequeña señal para el transistor MOSFET, ya sea para el transistor NMOS o PMOS. Si nosotros inyectamos una señal B sub I en la puerta, ¿no?, en el terminal de la puerta del transistor MOSFET, podíamos hallar una corriente de drenador que esté expresada en función de GMRS y obviamente de B sub I. A partir de esta corriente de drenador en pequeña señal, también podemos obtener la ganancia de tensión. Asimismo, esta ganancia de tensión también está en función de los parámetros de pequeña señal, ya que la ganancia de tensión está en función del ID y el ID está en función de estos parámetros en pequeña señal. Y también la resistencia de salida podrá estar en función de los parámetros en pequeña señal, ¿no? En dicho video, que abajo en la descripción de este video que estamos tratando ahora les dejo el link, ¿no?, también se vio lo siguiente. A partir de este circuito de aquí hallamos la resistencia de entrada, la resistencia de salida, y de todo ese circuito hallamos una transconductancia equivalente. Entonces, con esos datos yo podía llevarlo hacia una representación como si fuese un transistor equivalente, donde tendrá su Rin equivalente, tendrá su resistencia de salida equivalente,
y todo ese transistor equivalente tiene una transconductancia equivalente. Estos tres parámetros de aquí se hallaron aquí en este circuito. Asimismo, también se puede hallar la corriente de drenador en pequeña señal, ya sea de este circuito o de su representación equivalente. Y nuevamente la ID puede ser expresada en función del GM, RS y BI. Y con ello la ganancia de tensión y la resistencia de entrada y también la resistencia de salida podrán estar en función de los parámetros en pequeña señal. Hoy día vamos a ver el análisis del amplificador surtidor puerta común, que también se le conoce como cascode. Para esto, este análisis se hará en pequeña señal, ¿no? Y para llegado a este punto se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal, como por ejemplo la transconductancia. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar en off. Para el caso de una fuente independiente de tensión en off significa un cortocircuito, y para el caso de una fuente independiente de corriente en DC en off significa un circuito abierto. Asimismo, los capacitores estarán en cortocircuito. Entonces, este es el circuito completo de un amplificador cascodo. Noten que estas puntas de flecha son una representación de una fuente de tensión en DC. Y ya que estamos en pequeña señal, hemos dicho que las fuentes independientes de tensión en DC van a estar en off, es decir, en cortocircuito. Por lo tanto, ya que esta fuente está en cortocircuito, en realidad este punto y este punto van a estar ahorita en tierra debido a este cortocircuito de aquí, ¿no? De la fuente. Eso unido a que también las fuentes independientes de corriente en DC van a estar en off, es decir, circuito abierto, y los capacitores van a estar en cortocircuito. Por ejemplo, aquí este capacitor, cuando hagamos el análisis en pequeña señal, va a estar en cortocircuito, y esta fuente de corriente independiente en DC va a estar en circuito abierto. El circuito total entonces me quedará de la siguiente forma, que si yo lo redibujo estaría así. Noten que aquí es un surtidor común y aquí es un puerta común. Y el modelo básico que utilizaremos, ¿no?, en pequeña señal del MOSFET es el mostrado, ya sea para NMOS o para PMOS. Entonces, en esta secuencia de 3 videos veremos lo siguiente. El video 1 ya fue concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo el link. En el video 2, que vamos a ver hoy día, hallaremos la ganancia de tensión del amplificador cascode usando la corriente de drenador en pequeña señal, y también demostraremos cómo se llega a esa ganancia de tensión, pero con el modelo a pequeña señal de los transistores MOSFET. Asimismo, en el video 3 veremos el cálculo de la ganancia de tensión del amplificador drenador común puerta común usando la corriente de drenador en pequeña señal, y demostraremos también cómo hallar esa ganancia de tensión con el modelo a pequeña señal de los transistores MOSFET. Bien, vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I. Primero reconocemos que este amplificador de acá es un amplificador cascode. Observen que esto es un surtidor común. La señal entra por la puerta y la salida se debe estar tomando aquí en el drenador. Por lo tanto, el terminal común entre la señal de entrada, ¿no?, y la señal de salida es el surtidor. Y esto de aquí es un amplificador puerta común, porque acá la señal de salida de este amplificador de acá es el drenador, ¿no?, que el drenador está conectado con el surtidor de aquí. Entonces, por el surtidor entra la señal y por el drenador sale. Entonces, el terminal común tanto a la entrada como a la salida es el terminal de la puerta. La otra cosa que debemos de recordar es que esto que yo estoy graficando aquí
¿no? Estas flechas, que también es esto de acá, ¿no? Son fuentes, ¿no? O han sido fuentes para el análisis en DC, ¿no? Esto ha sido de esta forma, ¿no? Acá está el B positivo, ¿no? Positivo con respecto a la referencia, pero dado que todo el análisis que vamos a hacer ahora es en pequeña señal, entonces ya hemos dicho que las fuentes independientes de tensión en pequeña señal van a estar en off. Eso significa que esta fuente de tensión va a estar en cortocircuito. De la misma forma, si es que hubiese fuentes de corriente en DC, cuando hagamos el análisis en pequeña señal, esa fuente de corriente independiente en DC se abre. Bien, dicho esto, comencemos entonces. Como ya hemos reconocido que es un amplificador de tipo cascode, amplificador cascode o cascodo, vamos a usar el método alternativo tal como lo hemos venido diciendo, y para ello observamos lo siguiente, ¿no? Miren por dónde está entrando la señal, ¿no? Acá ustedes tienen un MOSFET, entonces la corriente de drenador en pequeña señal es GMBI o BI entre RS, dado que RS, que es la resistencia del surtidor que está acá, es la inversa de GM del MOS. Entonces, por aquí viene la corriente de drenador, en este caso corriente de drenador 1, que sería GM1BI, y va a venir así toda la corriente. Entonces va a venir a hacer toda esta trayectoria, y como va a venir así, la caída de tensión en la resistencia será de esta forma. Entonces B sub 0 será igual a más menos RD por ID1. Recuerden que esto de acá en el análisis en DC era una fuente independiente en DC, y ahora que estamos en pequeña señal, esa fuente en este punto ahorita es tierra, ¿no? Ahorita es tierra. Bien, entonces B sub 0 sería menos RD por ID, que sería GM1BI, y de acá podemos establecer la ganancia. Ya tengo B0BI, entonces ganancia de tensión B0 sobre BI es menos GM1 por RD. Y como ya hemos comentado, ¿no? GM es la inversa de RS, ¿no? GM es 1 sobre RS cuando el MOSFET o los MOSFET están en saturación. Entonces también lo podemos representar de esta manera. Bien, esa es otra forma de analizar. Ahora es muy conveniente en esta parte, por ejemplo, llevar al modelo en pequeña señal y mostrarles cómo se llega a la misma ganancia, ¿sí? Entonces vamos a usar el modelo en pequeña señal del MOSFET en saturación, este de acá, modelo pi híbrido. No vamos a usar el modelo T, si ustedes gustan pueden hacerlo, y copiemos entonces aquí, sería algo así, ¿no? Vamos a dibujar primero, a ver, este modelo sería por ejemplo de 1 color azul más menos PGS 1, acá está la puerta de 1, el surtidor ahorita está a tierra, y por acá está la fuente de corriente dependiente PM1 BGS1 DREN 1, y miren cómo el DREN 1 está conectado al surtidor de 2. Entonces esto ahorita también es tierra, entonces esto vendría a ser así, dado que este más menos, este sería el surtidor, esta tensión negativa, tan igual como acá,
¿no? Entonces esto vendría así. Esto tren 1 es surtidor 2. Y acá estaría menos, acá estaría más, ¿no? Esto ahorita se entierra ahí en la puerta. Este es surtidor 1, este es gate 2 más, y esto sería BGS 2. Y al surtidor, ¿no? Al surtidor llega la fuente dependiente, ¿no? M2 BGS2. Y acá está el drenador de 2. Bien, y acá colocaremos la fuente BI. Y noten que en el drenador de 2 está B sub 0 y aquí está entonces la resistencia B sub 0, RD, y acá es tierra ahorita. Bien, entonces este es el modelo en pequeña señal de este circuito. Bien. Lo primero que podemos notar es lo siguiente, ¿no? Que esta fuente de corriente está jalando una corriente en esta dirección, hacia allá, más menos, entonces la calle de tensión en RD. Por lo tanto, B sub 0 es menos GM2 BGS2 por RD. Lo que yo quiero es B sub 0 en B sub 0 en función de B sub I para hallar la ganancia. Entonces lo que yo voy a necesitar ahora es que esto de acá esté en función de B sub I. A eso entonces le llamamos expresión 1. Y noten también que esta corriente de aquí no puede venir por aquí porque es un circuito abierto, entonces esta corriente viene así, no tiene otro camino. Por lo tanto, para que esto se cumpla, GM1 BGS1 debe ser igual, o sea, el valor de esta fuente de corriente debe ser igual al valor de esta fuente de corriente, GM2 BGS2. Bien, y de acá yo puedo despejar BGS2. Entonces esto es GM1 GM2 BGS1. Ecuación 2. Bien, también tengo lo siguiente, que BGS1 es igual a BI. Miren, es los mismos terminales. Entonces BGS1 es igual a BI. Y eso lo reemplazamos en 2 para obtener que BGS2 es igual a GM1 GM2 BI. Noten como ya tengo BGS2 en BI, en función de BI, y esto lo reemplazamos en 1. Por lo tanto, B sub 0 es menos GM2 GM1 GM2 por RD por BI, ¿no? Este es el BI que está, lo que está faltando. Entonces el BI lo podemos pasar al otro miembro aquí, y entonces B sub 0 sobre BI es la ganancia de tensión. Miren cómo GM2 se va y me quedaría GM1 RD, que es lo mismo que está acá. Bien, o la inversa de GM1 es 1 sobre RS. Y listo, llegamos a la relación que queremos. Entonces acá simplemente les estoy demostrando cómo es que por este procedimiento del análisis clásico en pequeña señal llego a lo mismo de aquí, ¿no? Con el análisis simplificado, en este caso, ¿no? El análisis alternativo, en donde yo estoy tomando la corriente de drenador 1, ¿no?, en pequeña señal para hallar la ganancia. Bien, pasemos a otro problema. Bien, continuando, vamos a ver este problema de acá. De igual forma nos están pidiendo la ganancia de tensión B sub 0 en B sub I. Y nuevamente nos damos cuenta que este amplificador es de tipo cascodo, ¿no? Aquí
esto es un emisor común. Fíjense cómo la señal de entrada entra por aquí, por la puerta, y la señal de salida se debe estar tomando aquí en el B sub 0. Perdón. Bien, continuando con este otro problema, nos piden hallar la tensión. Bien, continuando con este otro problema, nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 entre B sub I. Entonces, nos damos cuenta que este es un amplificador de tipo cascodo. Esto de aquí es un emisor común. Noten cómo la señal de entrada está entrando, valga la redundancia, entre el terminal de la puerta con respecto al terminal del surtidor. Y aquí en este mismo amplificador, la salida debe estar entre el drenador, ¿no?, con respecto al surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida de este amplificador de acá. Y este de aquí es un amplificador puerta común. Noten cómo la señal de salida de aquí, que es el que se está tomando en el drenador, es la señal de entrada de acá. El drenador está conectado con el terminal del surtidor de acá, del transistor 2, por lo tanto la señal entra por el surtidor y la salida se está tomando con respecto al drenador, en este caso la salida total del circuito. Por lo tanto, la señal de entrada está entre los terminales del surtidor con respecto a la puerta, y la salida se toma desde el terminal del drenador con respecto a la puerta. Por lo tanto, la puerta es común tanto a la entrada como a la salida. Entonces este es un puerta común. Surtidor común unido con un puerta común, cascodo. Bien, entonces de acuerdo al análisis podemos usar esta relación de acá. Miren acá, señal de entrada MOSFET resistencia aquí en el surtidor, señal de entrada MOSFET resistencia en el surtidor, y aquí está la corriente de drenador, ¿no?, en pequeña señal. Por lo tanto yo puedo usar eso. Entonces por aquí viene la corriente de drenador en pequeña señal, que en este caso sería I-dren 1, que es BI sobre RS1 más RS. Y esta corriente viene así, en esta dirección. Entonces la caída de tensión en la resistencia sería así. Y esto ya sabemos que ahora que estamos analizando en pequeña señal el circuito, esto de acá es tierra, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el problema anterior. Por lo tanto, amplificador cascodo, surtidor común más puerta común. Entonces, el B sub 0 es igual a, como esto es tierra en pequeña señal, sería menos RD por I sub D1. Vale decir, si sustituimos acá, sería menos RD RS1 más RS por BI. Entonces, ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I sería menos RD RS1 más RS. Listo. Noten cómo entonces con el análisis alternativo, ¿no?, usando la corriente de drenador en pequeña señal, rápidamente llegamos a la respuesta. Y solo con fines demostrativos vamos a llevar este circuito a su módulo en pequeña señal y vamos a obtener la relación de ganancia. Observen, entonces vamos a colocar con color azul los modelos en pequeña señal de ambos transistores, ¿no?, recordando que este es el modelo en pequeña señal del transistor MOSFET, ¿no?, en saturación, ¿no?, que previamente eso ya lo debimos de hallar en el análisis en DC. Entonces dibujemos primero este. Acá está la puerta de 1 del transistor 1, este es BGS, este es GM1 BGS1,
drenador 1 RS y este es el surtidor 1. Bien, ya dibujé esto de acá, aunque yo debí poner esto con otro color. A ver, mejor. Ya, ahora vamos al transistor 2. Drenador 1 es el mismo terminal o está conectado al terminal del surtidor 2. Por lo tanto, este surtidor es menos. La puerta está en tierra ahorita, ¿no? La puerta es positivo, por lo tanto este es PGate sur 2. Y hacia el terminal del surtidor se conecta esta fuente de acá, esta fuente dependiente. GM2 PGS2 y este es el drenador 2. Bien, entonces aquí va del drenador 2 hacia tierra en pequeña señal, dado que estamos trabajando ahorita en pequeña señal. Del drenador hacia tierra está el RD, entonces del drenador 2 hacia tierra está el RD y en el drenador 2 está el B sub 0. Bien, ahora entre la puerta y tierra está la fuente B sub I. Bien, entonces este es muy similar al problema anterior. Veamos que esta fuente de corriente jala la corriente de esta forma, entonces la caída de tensión en la resistencia RD sería así. Entonces acá podremos escribir B sub 0 es menos RD por GM2 BGS2, ecuación 1. Entonces esta dado que necesito la relación B sub 0 en función de BI, esto de acá tendrá que estar en función de BI. Bien, dado que esta fuente de corriente no puede venir por acá, debe de venir así, de esta forma. Entonces, para que realmente eso pase, el valor de estas dos fuentes debe ser iguales. Entonces, GM1 BGS1 es igual a GM2 BGS2. Bien, de ahí podemos despejar BGS2, que sería GM1 GM2 BGS1, ecuación 2. Bien, ahora necesitamos BGS1 en función de BI y eso lo sacamos por aquí. Entonces, observen primero que vamos primero a hallar la tensión acá en BS1. Y por esta resistencia viene esta corriente de la fuente, no viene por acá así. Entonces, por acá ahorita está pasando GM1 BGS1. Por lo tanto, BS1 sería igual a, bueno, más, viene así la corriente, más menos, más sería GM1 BGS1. Bien, ahora, ¿a qué es igual BGS1? Esto lo llamamos, por ejemplo, ecuación 3. ¿A qué es igual BGS1? Es BG1 menos BS1. Entonces, aquí entra la expresión 3. BS1 y BG1, acá está el terminal de la puerta del transistor 1, BG1 es igual a BI. Bien, entonces BGS1 sería igual a BI menos la ecuación 3, GB1 BGS1. Perdón, acá tengo un error, esto es por RS. Perdón, mil disculpas por el error. RS. Bien. Ahora sí, esto lo paso para el otro lado. Me quedaría así, 1 más GM1 por RS es igual a BI. Noten cómo ahora ya tengo BGS1 en función de BI, que era lo que necesitaba aquí.
aquí también este BGC2 necesito que esté en función de BI, y BGC1 también necesito que esté en función de BI, y es lo que acabo yo de lograr. Entonces BGC1 es igual a BI y esto lo reemplazamos en 2. Tendríamos que BGS2 es igual a GM1 GM2 1 más GM1 RS y aquí BI. Y esto de acá finalmente lo reemplazamos en 1, ¿no? Ya tengo BGS2 en función de BI, que era lo que necesitaba. Entonces ahí tendríamos B sub 0 es menos RD por GM2 por este BGC2, GM1 GM2, ¿no? Por BI sobre esto. El BI lo podemos pasar al otro lado y fíjense que B0 sobre BI en realidad es la ganancia de tensión. Entonces solo nos quedaría, ya que el BI lo hemos pasado para el otro lado, 1 sobre 1 más GM1 RS. Miren cómo esto se va con esto y nos queda menos RD por GM1 aquí, 1 más GM1 por RS. Noten que aparentemente es una expresión diferente a la que hemos hallado, pero basta solo este GM1 pasar a dividir, y entonces 1 sobre GM nosotros ya sabemos que es RS, ¿no? Y con este GM también se va, entonces la ganancia de tensión nos quedaría menos RD RS1 más RS, es la misma que está acá. Bien, entonces esto se hace solo con un afán demostrativo, ¿no?, de lo que sale por este método de aquí, por el método alternativo. Y miren que sabiendo que es igual la corriente de drenador 1 en pequeña señal y que esa corriente esté en función del BI, rápidamente podemos llegar a la relación de ganancias sin tener que pasar por todo esto de aquí, ¿no? Esto simplemente entonces es como un se hace con afán demostrativo. Bien, pasemos al siguiente problema. Continuando, en este problema nos piden que hallemos la ganancia de tensión de B0 hasta B signal, B0 sobre B signal. La única diferencia de este problema con respecto al anterior es que hay una resistencia aquí en la puerta, ¿no? Entonces el BI realmente, ya que vamos a usar la corriente de drenador en pequeña señal, el BI es aquí, no aquí. Entonces el BI está aquí. Pero también sabemos que la corriente que pasa por la puerta es 0. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia es 0 voltios. Entonces, si la caída de tensión en esta resistencia es 0 voltios, el B signal es igual a BI. Bien. Y dado que este es un amplificador cascode como los que hemos estado viendo en los problemas anteriores, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces ya hemos visto de que como I sub G igual a 0, entonces al final B sub I es igual a B signal. Y aquí usamos esto que está aquí. Entonces por aquí pasa la corriente de pequeña señal ID1, que sería igual a BI sobre RS1 más RS, o también podemos decir que es la corriente ID1 B signal, por lo que acabamos de decir, sobre RS1 más RS. Por lo tanto, la corriente va a venir así,
Entonces, dado que este es ahorita tierra, como estamos analizando en pequeñas señales, esto es tierra, entonces esto es más menos. Entonces B sub 0 es menos RD por ID1. B sub 0 entonces es menos RD por B signal RS1 más RS. B signal pasamos al otro miembro, entonces B0 sobre B signal es ganancia de tensión. Es igual a menos RD sobre RS1 más RS. Bien, no hace falta demostrar esto con el modelo a pequeña señal, ya que sabemos que la corriente que pasa por aquí pasa por la puerta es igual a 0, entonces al final nos queda como si fuese este circuito de acá, ¿no? Que lo hemos analizado, perdón, como si fuese este circuito de acá, que lo hemos analizado anteriormente. Bien, pasemos a otro problema. Continuando, nos piden hallar aquí la ganancia de tensión B0 entre B signal. Entonces, primero noten que este nuevamente es un amplificador cascodo. Aquí está el surtidor común y aquí está la puerta común. Entonces, como ya hemos identificado, y lo vamos a hacer un poco más interesante, acá le vamos a poner mejor una resistencia RS. Sí, así creo que puede quedar mejor. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Ojo, vamos a colocar aquí entonces la corriente de drenador 1. Pero para usar este método de tener en cuenta la corriente de drenador en pequeña señal, que es esta de aquí, ¿no? Tenemos que saber dónde está el BI. El BI está acá, no es el B signal. Entonces lo que yo tengo aquí, en este caso del ID1, está en función del B sub I, no en función del B signal. Entonces es este de aquí. Vamos a usarlo entonces. Sería B sub I RS1 más RS. Noten que acá hay una resistencia en la puerta, ¿no?, del transistor 2, pero también debemos de recordar que la corriente que pasa por la puerta es igual a 0. Entonces la caída de tensión aquí es 0 voltios. Entonces es como si no estuviera. Y esto se convierte en básicamente el mismo problema que hemos visto anteriormente, ¿no?, en este problema de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado que esto es tierra en pequeña señal, entonces la corriente va a venir así y la caída de tensión es así. Entonces B0 es menos la corriente ID1 por RD. ID1 ya sabemos a qué cosa es igual, entonces sería PI sobre RS1 más RS por RD. Pasamos entonces a dividir el B sub I, y acá nos quedaría RD RS1 más RS. Bien, esto de acá corresponde a la ganancia de aquí hasta acá, ¿no?, esto de aquí hasta acá. Ahora nos toca hallar la ganancia de aquí hasta acá, ¿no?, o la relación en este caso de tensión BI en B signal. Y esto no es otra cosa que un divisor de tensión. Entonces por divisor de tensión vamos a separar esto de aquí, ¿no?, dado que si es que yo miro así, no hay efecto de carga de esta resistencia hacia la resistencia de R2, porque aquí la resistencia de entrada, ya que estamos mirando desde la puerta hacia el surtidor del MOSFET, es infinita. Entonces no hay efecto de carga de aquí hacia aquí. Entonces, mediante un divisor de tensión, lo voy a poner por acá, B signal R1 R2 y acá está BI. Entonces BI es igual a R2
R1 más R2 por B signal. Entonces ahí tenemos la relación de BI entre B signal, que es lo que es lo que está faltando, ¿no?, para hallar la ganancia total de B0 hasta B signal. Por lo tanto, la ganancia de tensión desde B0 hasta B signal es multiplicar esto por B0 entre BI por BI entre B signal. En este caso sería menos R sobre RS1 más RS por, paso este B signal para acá, R2 R1 más R2. Entonces aquí está lo que nosotros llamamos el atenuador o divisor de tensión. ¿Y por qué atenuador, no? Porque si aquí entra una señal como esta, debido a este juego de resistencias va a entrar más pequeño aquí a la puerta, y esta señal es la que se va a amplificar aquí y se va a desfasar. Por eso es que 180 grados, por eso es que ustedes ven el negativo acá. Entonces esta parte de acá es la parte del amplificador, la ganancia del amplificador. Bien, entonces noten cómo aplicando la corriente de drenador en pequeña señal puedo obtener de una manera más rápida la ganancia de tensión, que si es que yo dibujara todo esto, el modelo de pequeña señal, y a partir de ahí sacara la ganancia. Bien, vamos hacia otro problema. Continuando, en este problema nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 entre B sub I. Bien, noten que esto de acá, por todo lo que hemos estado viendo, es un surtidor común, ¿ya? Y esto de acá es un puerta común, pero estamos trabajando aquí con un PMOS. Esto entonces lo vamos a levantar hacia acá y vamos a observar lo siguiente. Cierra por acá, RD B sub 0, acá está RG, este es 2, y por acá está el otro transistor, RS, y acá B sub I. Entonces miren cómo esto de acá de igual forma es un cascodo que está formado por un surtidor común y un puerta común, y a esto habíamos visto en los videos anteriores, que se le llamaba un cascodo doblado. También conocido como folded cascodo o cascode. Bien, como hemos visto en el problema anterior, la corriente por la puerta es igual a 0, por lo tanto la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces la tensión de acá, que es, como estamos analizando en pequeñas señales, 0 voltios, ¿no?, acá también sería 0 voltios. Y hacemos lo que hemos venido haciendo, ¿no? Como este es el transistor que está manejando la señal, aplicamos el método de la corriente de drenador en pequeña señal. Es esto de acá. Entonces por aquí pasa la corriente ID1 en pequeña señal, que es B sub I RS1 más RS. Entonces todo esto viene así. Entonces la caída de tensión acá es más menos. Por lo tanto, tan igual como en los problemas anteriores, B sub 0 es menos RD por ID1. B sub 0 es menos RD por BI sobre RS1 más RS. Pasamos el BI al otro lado, nos queda que B sub 0 en BI, que es la ganancia de tensión, sería RD sobre RS1 más RS. Bien, eso sería todo entonces. Pasemos al siguiente problema. Continuando, en este problema nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 entre B sub I. Noten como este es un amplificador cascodo, nuevamente. Aquí está el surtidor común
y acá estamos trabajando con un transistor bipolar, ¿no? Entonces esto de aquí sería un base común, ¿no? Entonces aquí estamos con un surtidor común más un base común, cascodo. Bien, trabajando como lo hemos venido haciendo, dado que este es el transistor que está manejando la señal, entonces usamos, ¿no?, su corriente de drenador en pequeña señal como la mostrada. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto de aquí, por aquí viene la corriente de drenador, que sería BI sobre RS1 más RS. Bien, y esta corriente entra, ¿no?, o está llegando al terminal del emisor y va a pasar por el terminal del colector. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí es que vamos a usar el modelo en pequeña señal, el modelo aproximado de aquí del transistor bipolar. Cuando digo el modelo aproximado me refiero a esto, ¿no? Noten que una cosa es corriente de colector y otra cosa es corriente de emisor, ¿no? No son iguales, son muy aproximadas, ¿no? Pero hay una diferencia de un factor de alfa, ¿no? Ahora, si hacemos una aproximación, por ejemplo, que el beta es mucho mayor a 1, es mucho mayor a 1, entonces beta más 1 tiende a beta y el alfa tenderá a 1. Entonces ahí, solo mediante esta aproximación de acá, el beta mucho mayor a 1, es que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Entonces vamos a aproximar, para el caso del bipolar, beta mucho mayor a 1, entonces alfa es aproximadamente 1. Entonces la corriente de emisor aproximadamente corriente colector en pequeña señal. Solo así tendremos que la corriente viene de esta forma, ¿no?, con el mismo valor. Entonces aquí sería más o menos. Entonces de inmediato aquí el B sub 0, dado que esto de aquí es tierra en pequeña señal, sería más menos RC por I de 1. Entonces B sub 0 es igual a menos RC por I de 1, que es BI sobre RS1 más RS, pero el BI lo pasamos al otro miembro, entonces me quedaría RS1 más RS, y esto sería la ganancia de tensión. Bien, si es que no hacíamos esta aproximación, aquí nos quedaría un alfa, ¿no? O por aquí nos estaría quedando el factor alfa que yo les estoy refiriendo, dado que, por ejemplo, en el análisis exacto el I de emisor está, el GM está dividido sobre alfa, y el I de colector es simplemente GM por BI. Es como que al I de colector lo estoy multiplicando por alfa, ¿no?, veces el I de emisor, ¿no? El I de colector sería alfa veces I de emisor, ¿no?, como si yo estuviera colocando así, alfa I de emisor. Entonces por eso es que el alfa se va y me queda solo esto. Entonces, para pasar de la corriente en pequeña señal del emisor hacia el colector, basta solo multiplicarlo por alfa. Entonces, si aquí no hacemos la aproximación, sin aproximación, entonces primero la I de drenador 1 es igual a la I de emisor 1. Entonces I de colector 1 sería, como ya hemos dicho, alfa veces I de emisor, I de emisor 2, perdón por el error.
Entonces esto sería, en el fondo, dado que la I de emisor 2 es I de dren 1, entonces esto sería I de alfa veces I de drenador 1. Perdón, este es I de colector 2, perdón. Entonces el B sub 0 sería igual a menos RC por I de colector 2. Entonces esto es menos RC por alfa, ¿no? Y el I de 1 es I RS1 más RS. Entonces el B pasa para el otro lado. Entonces B sub 0 sobre B sub I, ganancia de tensión. Entonces sería menos alfa RC RS1 más RS. Bien, esa sería la diferencia, ¿no? Pero el alfa es tiende a 1, ¿no? El alfa tiende a 1, 0.98, 0.99 dependiendo del beta, y si el beta es mucho mayor aún, entonces el alfa prácticamente 1, nos queda el mismo resultado. Ahora, esto de aquí lo voy a demostrar con modelo a pequeña señal. Entonces veamos, vamos a usar para el transistor MOSFET, ya sabemos, este es un modelo a pequeña señal, un modelo pi híbrido. Entonces coloquemos en azul G1, G1, perdón, GS1, GM1, BGC1, acá está el surtidor 1, acá está el drenador 1 y por acá viene la resistencia RS y por acá viene el B sub I. Bien, ahora vamos hacia el modelo en pequeña señal del transistor 2, ¿no? Este es el modelo a pequeña señal, ya sea del transistor BJT-NPN o PNP. Este es un modelo a pequeña señal, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí en otro color. Entonces por acá viene esto de acá. Este es el emisor del transistor 2. Entonces esto sería el RP2, ¿no? De menos más BP2. Y esta resistencia que está en la base, esto ahorita es tierra, ¿no? Dado que estamos analizando en pequeña señal. Y hacia el emisor viene, o del colector hacia el emisor viene esta fuente de corriente dependiente, GM2, PP2, y por acá está el colector de 2. Bien, ahora del colector hacia tierra está esta RC, ¿no? Y en el colector de 2 está el B sub 0. Entonces coloquemos esto aquí. Ok, bien, entonces ya tenemos todo el modelo de pequeña señal. Trabajemos. Esta fuente de corriente jala la corriente hacia acá, entonces esto es más menos. Entonces B sub 0 es menos GM2 por RC BP2. A esto le vamos a llamar expresión 1. Yo lo que quiero es B sub 0 en función de B sub I, por lo tanto el BP2 va a tener que estar en función del B sub I. Ok, ahora esta corriente acá es la corriente de colector de 2. Por aquí va, este es el emisor, esta es la base, este es el terminal de la base. Está completo el terminal de la base de 2. Por aquí viene la corriente de base del transistor 2 y por aquí viene la corriente de emisor. Entonces corriente de emisor 2 es
I de base 2 más I de colector 2. Nuevamente yo voy a suponer que beta con beta mucho mayor a 1, I de colector 2 es mucho mayor a I de base 2. Entonces, si I de colector 2 es mucho mayor a I de base 2, la I de emisor 2 es aproximadamente I de colector 2. Entonces, dada esta aproximación de acá, si por acá viene la corriente de base y por acá viene la corriente de colector, entonces se suman estas dos corrientes, sale la corriente de emisor y yo estoy diciendo que la corriente de emisor 2, que es esta, ¿no?, es aproximadamente esta corriente de acá, ¿no?, dada esta aproximación, entonces I de emisor 2, que es esta corriente que viene hacia acá, del nodo hacia acá, es aproximadamente Gm2 Bpi2. Bien, y esta corriente debe ser igual al valor de esta fuente de corriente. Ok, ahora vamos a despejar de acá el BGC1, que sería entonces Gm2 sobre Gm1 por Bpi2. Le llamamos expresión 2. Ahora, ¿a qué es igual el BGC1? BGC1 es BG1 menos BS1. Ahora, veamos a qué es igual el BS1. Noten cómo esta tensión de acá, noten cómo, dado que este es el terminal del surtidor 1, entonces acá está la tensión BS1. Y esta tensión BS1 será igual al valor de esta resistencia por la corriente que está viniendo por acá, que es Gm1 BGC1. Entonces BS1 es esta corriente por RS. Gm1 BGC1 por RS. Bien, entonces ya tenemos esto. El BG1 es BI. Entonces BGC1 es BG1, que es BI, menos BS1, que es esto de acá. Paso para el otro lado aquí, entonces BGC1 es igual, sería 1 más Gm1 por RS es igual a BI, y de acá despejamos BGC1, que sería BI sobre 1 más Gm1 por RS, y esto de acá, el BGC1, lo reemplazamos en 2. Nos quedaría de BGC1, a ver, BI sobre 1 más Gm1 por RS, y esto es Gm2 Gm1 Bpi2. Ya tengo entonces la relación que quiero de Bpi2 en función de B1, ¿no? Entonces Bpi2 debe estar en función de B1, y de acá despejamos Bpi2. Bien, veamos. Bpi2 es igual a, pasa para acá, pasa por acá, entonces Gm1 BI sobre Gm2 1 más Gm1 por RS, y esto finalmente ya lo podemos reemplazar en 1. Entonces nos quedaría B sub 0 es igual a menos Gm2, no, este es RC, perdón, este es RC, mil disculpas por el error, este es RC. RC Bpi2,
Entonces nos quedaría así. Noten como el GM2 con el GM2 se va, el BI pasa al otro miembro, entonces nos quedaría que la ganancia de tensión, que es B sub 0 sobre B sub I, este con este se va, arriba nos queda GM1, ¿no? Pasamos aquí el GM1 abajo, 1 sobre GM1 es RS1 y aquí solo nos quedaría RS, por lo tanto nos quedaría menos RC sobre RS1 más RS, que fue lo que habíamos obtenido acá. Ahora, si es que nosotros no hubiésemos hecho, nuevamente para llegar a esto, si es que nosotros no hubiésemos hecho esta aproximación de aquí, entonces hay que recordar que según lo que habíamos visto, que cuando no se hace la aproximación del beta mucho mayor a 1, el I de emisor es GM sobre alfa por BI. En este caso, si el BI está aquí. Para nuestro caso, aplicando eso, entonces, si vemos acá sin aproximación, acá está GM2 BP2, este es el emisor de 2, acá está menos más BP, acá 2, acá está el RP y acá está el RB. Entonces esta corriente de acá es la corriente colector 2, este es el RP2, entonces más menos va hacia allá la corriente, esa es la corriente de base 2, BP2 sobre RP2, entonces por acá pasa la corriente de emisor 2, entonces la corriente de emisor 2 sería igual a I de base 2 más I de colector 2. Ya, esto de acá en otros videos hemos visto que es GM sobre alfa, ¿no? En este caso GM2 y este quedaría el BP2. Entonces esta corriente de acá del emisor 2, que ahora lo estamos viendo sin aproximación, debe de ser igual a esta corriente de acá. Entonces I de emisor 2 es igual a GM2 sobre alfa por BP2 y esto es GM1 BGC1. Bien, entonces BGC1 sería igual a GM1 sobre alfa, GM2 sobre GM1 por BP2. Bien, y eso es lo que vamos a reemplazar aquí, ¿no? Ya tenemos a que es igual el BGC1 del análisis anterior que lo hicimos de esta parte del circuito. Tenemos que con BGC1 es igual a BI sobre 1 más GM1 por RS y esto es igual a esto. Bien, entonces despejamos el BP2. Nos quedaría alfa GM1 GM2 por BI 1 más GM1 por RS. Aquí nomás vamos a pasar a dividir el GM1, entonces nos quedaría alfa sobre GM2
BI pasamos a dividir 1 sobre GM1 en RS1 y acá nos quedaría simplemente más RS. Y esto ustedes lo reemplazan aquí en 1. Y nosotros sabemos que el B sub 0 es menos GM2 por RC por BP2, ¿no? Por BP2, pero BP2 ya lo tenemos acá. Alfa sobre GM2 por BI sobre RS1 más RS. Entonces pasamos al otro lado del BI, nos quedaría la ganancia de tensión B sub 0 sobre BI, GM2 con GM2 se va y nos quedaría menos alfa veces RC RS1 más RS. Y noten cómo llegamos a la misma expresión que aquí cuando no hemos hecho aproximación, que fue exactamente lo que hemos hecho acá, sin aproximación, pero usando el modelo a pequeña señal. Entonces dense cuenta cómo es que trabajando con la forma alternativa, ¿no?, de la corriente de drenador en pequeña señal, ¿no?, es un procedimiento mucho más corto que hacer esto de acá, ¿no?, hacer todo esto o esto cuando ustedes no quieren aproximar, llegan a lo mismo. Obviamente esto se está haciendo con afanes demostrativos. Bien, vamos a otro problema. Bien, continuando, nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I. Entonces lo primero que debemos de hacer nosotros es todo el circuito dividirlo en partes que ya conocemos. Por ejemplo, aquí esta es la señal de salida, ¿no?, B sub 0, la señal de entrada debe de estar por la base. Si no, observemos, la señal de entrada está por acá, por la puerta de este transistor MOS 1, ¿no? La señal de salida debe estar aquí en el drenador, no aquí en el surtidor, sino aquí en el drenador de 1. Por lo tanto, esto es un surtidor común. El drenador aquí está conectado al emisor de este transistor BJT, ¿no? Entonces la señal de salida de este amplificador es la señal de entrada de este otro amplificador. Entonces entra la señal por el emisor y debe salir por el colector. Entonces esto es un base común. Por lo tanto, todo esto de aquí es un cascodo, ¿no?, tal como lo hemos venido viendo en los problemas anteriores. Entonces aquí la señal de salida es esta de aquí, ¿no?, entra por la base, ¿no?, y la salida total del circuito está en el emisor de este transistor de acá. Entonces si la señal de entrada, que es la señal de salida total del cascodo, está entrando por la base del transistor 3 y se está tomando la salida en el emisor del transistor 3, entonces, dado que este es un transistor bipolar, esto de aquí será un colector común. Bien, entonces ya tengo identificado de qué está formado el amplificador, todo el amplificador total. Ahora, esto de acá yo lo puedo dividir, por ejemplo, las ganancias, ¿no?, tal como siempre hemos venido haciendo. Aquí B sub 0, aquí que sea B sub 3, ¿no? B sub 3 es la señal de entrada de aquí, que a su vez es la señal de salida de todo este amplificador. Entonces, esto de acá lo puedo llevar también a su forma de corriente de colector, observando lo siguiente. Si yo quisiera hacer un análisis exacto, ¿no?, donde va a aparecer el término alfa, o un análisis aproximado donde allí la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente emisor, entonces vamos a usar el análisis aproximado. Y noten que este de aquí es el mismo de acá, con la diferencia que BI es B3, ¿no?, y acá la salida se está tomando aquí. Entonces vamos a usar este de aquí, que el I de colector 3 aproximadamente, ¿no?, I de colector 3 es aproximadamente I de emisor 3 es igual a B3 sobre RE3 más RE3. Listo. Entonces B sub 0
es igual a, la corriente viene así, entonces más menos sería RE3 por IC3, entonces B sub 0 es RE3 por todo esto. Por B3, ¿no? Quedaría B3 acá, lo paso para acá. Y listo. Ahora, ir de acá hasta acá lo hemos visto en el problema anterior, ¿no? Dado que es el mismo problema. Noten ustedes, es el mismo problema. Entonces, puedo usar la relación de ganancia total de aquí, que ya la conocemos, ¿no? Sin aproximar, aproximadamente, o cuando hemos hecho la aproximación del beta aquí para esta parte de acá, ¿no? La ganancia total de esto, ¿no? Sería simplemente esto. Lo único que debemos de cuidar aquí es si es que aquí algo va a cargar a la resistencia RC2, y obviamente que va a ser así, dado que si es que nosotros observamos la resistencia de entrada del amplificador 3 sería RP3 más la resistencia del emisor, pasa o se va hacia la base, se lleva hacia la base multiplicado por beta. Entonces acá ya tenemos la resistencia RI3. Todo esto de acá lo estamos reemplazando por esta RI3 equivalente, y esta RI3 equivalente está en paralelo con RC2, ¿no? Entonces de ahí nosotros concluimos que de B3 a BI, tal como lo hemos visto en el problema anterior, es RC2 RS1 más RS, pero ahora al RC2, ¿no? Debe de estar en paralelo con el RI3. Entonces multiplicamos estos dos y obtenemos la ganancia total. Sería RE3 más RE3 por menos RS1 más RC2 paralelo con RI3. Entonces, diferenciando quién es quién, esto de acá es el colector común y esto de acá es el cascodo. Bien, eso sería todo. Obviamente ustedes lo pueden haber colocado aquí la corriente de drenador 1, ¿no? La corriente de drenador 1 en pequeña señal, les hubiese quedado algo así. A ver, por ejemplo, ¿no? Si es que lo hubiesen querido hacer de esa forma, así, dibujamos el cascodo, RB, acá está el B0, perdón, este es un transistor MOSFET, acá está el BI, acá está el RS. Bien, y ya sabemos que el RC2 está en paralelo con el RI3. Entonces por acá pasa la corriente ID1 en pequeña señal, que sería BI sobre RS1 más RS. Y si hacemos la aproximación, ¿no? Que es lo que hemos hecho también aquí, lo que hemos hecho aquí, ¿no? Si hacemos la aproximación que beta es mucho mayor a 1, entonces I de colector 1, I de colector 2 es igual a I de emisor 2, y esto aproximadamente igual, y esto va a ser igual a I de 1. Entonces toda esta corriente de acá pasa hasta acá siendo la misma. No hay ese factor por alfa o entre alfa, ¿no? Cuando no consideramos que el beta es mucho mayor a 1.
Ahí esa es la diferencia entre la corriente colector y emisor, si no consideramos esto, ¿no? Ese factor alfa que lo vimos acá. Corriente colector Gm por BI, corriente emisor Gm por BI sobre alfa, ¿no? Acá estamos haciendo esta aproximación de acá. Entonces, B sub 0, la corriente viene así, sería más menos hidren 1 por RC2 paralelo a RI3. Ahí sacarían el B sub 0 sobre el B sub I, que sería menos, o perdón, acá es menos RC2 paralelo al RI3 sobre RS1 más RS. De acá tienen de acá hasta acá y lo multiplican por esto. Y listo, ahí tendrían la misma ganancia, obviamente, ¿no? Bien, entonces eso sería todo. Noten cómo trabajando con corrientes, ¿no?, en pequeña señal, corriente de drenador en pequeña señal, es un método alternativo cuando nosotros hacíamos ganancias de tensión, ¿no? Por ejemplo, hacíamos primero la ganancia de acá por la ganancia de acá y hallábamos lo mismo, ¿no? Entonces este es un método alternativo, trabajando con las corrientes de drenador en pequeña señal, ¿no? Y obviamente cualquiera de esas dos técnicas puede obtener una respuesta mucho más rápida que trabajando todo esto en modelo todo este circuito. Si lo mandamos a pequeña señal, miren que el esfuerzo circuital es mucho más grande, ¿no? Aquí me parece que es más sencillo, ¿no? Así que vale la pena que ustedes inviertan tiempo en aprender este método, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.